Última hora. Omar García Harfuch acaba de llegar con el operativo Enjambre a Tabasco y acaban de caer 6 policías estatales que usaron sus uniformes, sus patrullas y sus placas oficiales para montar retenes ilegales en el municipio de Paraíso, detener ciudadanos bajo cualquier pretexto y entregarlos como botín a La Barredora, la célula criminal que lleva casi 6 años operando en Tabasco con la protección de los mismos hombres que juraron proteger a la gente. Esta mañana, Harfuch entró a las instalaciones de la propia corporación policial y los arrestó durante su turno, y los 6 están esposados. Lo que los titulares no alcanzaron a contar es lo que más importa, porque lo que encontraron adentro de esa corporación, cuando ejecutaron las órdenes de aprehensión, esta mañana revela hasta qué nivel del gobierno de Tabasco penetró La Barredora. Y lo que esos hallazgos dicen sobre quién protegía esta red desde arriba, es algo que ningún comunicado oficial ha dicho todavía en voz alta. Eso es exactamente lo que en este video te vamos a revelar. Y si crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Pero para entender la brutalidad de lo que pasó en esta historia, necesitas entender cómo funcionaba La Barredora. Esto no era corrupción policial ordinaria, era un sistema. Los 6 detenidos esta mañana pertenecían a la Unidad de Recuperación de Vehículos de la SCPC estatal. Una unidad con acceso a patrullas, uniformes y placas que nadie cuestiona en una carretera. Montaban retenes en puntos específicos del municipio de Paraíso. Detenían a cualquiera bajo cualquier pretexto. Y lo que le ocurría al ciudadano después de ese retén dependía de cuánto dinero tuviera o de si alguien podía pagar por él. Un sistema tan simple que pasó desapercibido durante años porque los que debían detectarlo lo estaban operando. Los 6 detenidos esta mañana no eran elementos de bajo perfil dentro de la corporación. Carmen, Rubén, Carlos Mario, Eddie, Francisco Javier y Joan Darío formaban parte de una unidad con acceso operativo a las rutas más transitadas de Paraíso. Hombres que cada mañana se ponían el uniforme del Estado para salir a trabajar para La Barredora, que usaban las patrullas pagadas con impuestos de los tabasqueños para transportar a sus propias víctimas, que cargaban armas reglamentarias financiadas por el erario para intimidar a los ciudadanos que intentaban resistirse, y que llegaron a sus instalaciones esta mañana sin saber que Harfuch ya tenía 6 órdenes de aprehensión con sus nombres. Y hay una capa de esta historia que ningún comunicado oficial tocó, porque estos 6 no son los primeros. En octubre de 2025, otros 6 agentes cayeron por vínculos con La Barredora. En noviembre, 4 más fueron arrestados por el homicidio de Rodrigo Isidro, estudiante de veterinaria de 20 años que murió a balazos por no detenerse en uno de esos retenes irregulares. Un joven que simplemente no se detuvo. Y los policías que montaban ese retén para La Barredora lo mataron. Tabasco lleva casi 6 años así, y esta mañana Harfuch llegó al estado para decirle a La Barredora que se acabó el tiempo. Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch llevaba semanas construyendo no era solo 6 órdenes de aprehensión, era el retrato exacto de una organización que confundió casi 6 años de impunidad con invulnerabilidad permanente. La Barredora no era un grupo improvisado, tenía estructura, tenía roles, tenía mandos dentro de la propia Secretaría de Seguridad del Estado, pero se creía más inteligente que Harfuch, y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darle 3 golpes en silencio que la red nunca sintió llegar. Mientras La Barredora operaba convencida de que era intocable, Harfuch ya le había dado 3 golpes que estaban desmantelando su escudo desde adentro sin que lo supieran. No fue el operativo Enjambre lo que los hundió. Fueron esos 3 golpes los que en retrospectiva los llevaron a caer esposados dentro de su propia corporación. Y eso cambia todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe llegó cuando la FGR comenzó a cruzar las denuncias ciudadanas acumuladas en Tabasco contra los registros de movimiento de patrullas en las rutas de Paraíso. La Barredora estaba tan segura de que operar con equipo oficial hacía sus retenes invisibles para cualquier investigación que siguió usando los mismos puntos, los mismos horarios y los mismos elementos en las mismas rutas semana tras semana. Lo que no sabía es que esa repetición era exactamente el patrón que los analistas de la FGR llevaban semanas documentando. Cada retén que creyeron que era parte de su rutina oficial quedó registrado como evidencia. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando la red tomó lo que creyó era su decisión más segura. Convencida de que operar desde adentro de la Unidad de Recuperación de Vehículos le daba cobertura institucional perfecta, la célula siguió presentándose a sus turnos con normalidad, firmando bitácoras, cumpliendo con los protocolos formales de la corporación, mientras coordinaba retenes para La Barredora fuera del horario oficial. Calcularon que la apariencia de normalidad institucional era su mejor escudo. Lo que no calcularon es que esa normalidad le entregó a Harfuch registros precisos de quién estaba, en qué lugar y en qué momento. Segundo golpe adentro del expediente. El tercer golpe fue el más costoso, y la red lo activó convencida de que era su movimiento más inteligente.
Cuando las primeras detenciones de octubre y noviembre de 2025 comenzaron a golpear a otros elementos vinculados a la barredora dentro de la corporación, los 6 decidieron no modificar sus patrones, no cambiar de unidad, no solicitar traslados. Calcularon que quien se mueve genera sospecha y que quien permanece en su lugar demuestra que no tiene nada que esconder. Que el operativo Enjambre llegaría a Tabasco demasiado tarde para alcanzarlos a ellos. Lo que no vieron es que quedarse quietos dentro de la misma unidad después de que sus compañeros caían fue exactamente la confirmación que los sistemas de análisis federal necesitaban. Presencia verificada, patrones de turno documentados, nombres que aparecían en los mismos registros que los elementos ya detenidos en 2025. Todo lo que Harfuch necesitaba para ejecutar las 6 órdenes estaba ahora en una sola dirección: las instalaciones de la SSPC estatal en Tabasco. Lo que los 6 diseñaron como demostración de inocencia fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe: cerco cerrado. A las 7:30 de la mañana del 9 de julio, elementos de la FGR en coordinación con la FGET y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica FIRT Olmeca comenzaron a posicionarse en las inmediaciones de las instalaciones de la SSPC estatal en Tabasco, sin uniformes visibles desde afuera, con comunicación encriptada entre equipos que cubrían cada acceso del recinto. El operativo tenía una característica que lo hacía distinto a cualquier otro del operativo Enjambre hasta ese momento en Tabasco. El punto de captura no era un domicilio ni un campo abierto, era la propia corporación policial. Entrar a las instalaciones de la SSPC estatal para arrestar a 6 de sus propios elementos durante su turno no es un operativo ordinario. Requiere coordinación precisa con mandos que no estén comprometidos con la red. Requiere saber con certeza que los 6 objetivos van a estar dentro del recinto en ese momento exacto. Y requiere ejecutar las 6 detenciones de manera simultánea para que ninguno pueda alertar a los otros antes de que el cerco cerrara. Harfuch lo sabía, y lo que diseñó para garantizar que ninguno de los 6 tuviera tiempo de reaccionar es lo que hace que este operativo sea distinto. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Cuando los elementos comenzaron a posicionarse dentro de las instalaciones mezclados entre el personal de la corporación, uno de los 6 objetivos salió de su área habitual y comenzó a caminar hacia la salida del recinto. No era su horario de salida, no era una ruta que correspondiera a ninguna actividad registrada en ese momento. Era alguien que había detectado algo fuera de lo ordinario dentro de sus propias instalaciones, y que en ese momento calculaba si tenía tiempo de llegar a la salida. El centro de mando tuvo exactamente 60 segundos. A las 7:48, la orden llegó inmediata para ese objetivo específico: interceptar antes de que llegara a la salida. Un elemento de la FGR posicionado en el pasillo principal lo interceptó antes de que alcanzara el acceso exterior. Lo que hizo el objetivo en el momento del contacto fue soltar el teléfono que llevaba en la mano antes de que el elemento lo alcanzara. No intentó correr, soltó el teléfono. Y en ese momento, los otros 5 objetivos que seguían en sus áreas dentro de las instalaciones todavía no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en el pasillo principal. El teléfono que el primer objetivo soltó en el pasillo quedó bajo custodia antes de que tocara el suelo. Lo que tenía en la pantalla en ese momento era una conversación activa que los analistas clasificaron de inmediato como material sensible. No era un mensaje personal ni una conversación familiar. Era un hilo de coordinación con un número externo que en ese momento estaba activo y esperando respuesta. Alguien afuera de las instalaciones monitoreaba lo que ocurría adentro en tiempo real. Y ese alguien todavía no sabía que el primero de los 6 ya estaba bajo custodia. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. El número externo que esperaba respuesta en ese teléfono no pertenecía a ningún integrante de la barredora identificado en el expediente hasta ese momento. Era un número que los analistas cruzaron contra sus bases de datos en tiempo real, mientras el operativo seguía activo dentro de las instalaciones. Y lo que ese cruce reveló cambió el nivel de urgencia del centro de mando en los minutos siguientes. Harfuch recibió ese dato a las 7:52 de la mañana, y la instrucción que dio en ese momento no estaba en ningún protocolo original del operativo. La instrucción fue acelerar las 5 detenciones restantes antes de que el número externo dejara de recibir respuesta, y activara una alerta hacia otros contactos de la red. Cada minuto que pasaba sin que los otros 5 fueran asegurados era un minuto más de riesgo para el operativo completo. Los elementos posicionados dentro de las instalaciones recibieron la señal simultánea para los 5 objetivos restantes a las 7:54 de la mañana. 4 minutos desde que el primero fue interceptado en el pasillo. 4 minutos en los que la red todavía no sabía que el cerco estaba cerrando sobre todos ellos al mismo tiempo, y entonces ocurrió algo que el centro de mando no había anticipado. Cuando los elementos se acercaron simultáneamente a los 5 objetivos restantes en distintas áreas de las instalaciones, 2 de ellos estaban juntos en la misma zona. No era una coincidencia, era una reunión. Los 2 hablaban en voz baja con una intensidad que no correspondía a una conversación ordinaria entre compañeros de turno.
Lo que estaban discutiendo en ese momento, y lo que uno de ellos tenía en la mano cuando los elementos llegaron, es lo que cambió el peso de todo el operativo antes de que terminara de ejecutarse. Uno de los dos que estaban reunidos tenía en la mano una radio de comunicación encendida en una frecuencia que no correspondía a ningún canal oficial de la corporación. Una frecuencia que los elementos reconocieron de inmediato como una de las frecuencias que la FGR había identificado previamente como canal de coordinación de la barredora en los retenes de Paraíso. A las 7:56 de la mañana, los 6 objetivos estaban siendo asegurados simultáneamente en distintos puntos de las mismas instalaciones, donde cada mañana se ponían el uniforme para salir a trabajar para el crimen, y el número externo que esperaba respuesta en el teléfono del primero seguía sin recibirla. A las 7:56 de la mañana, los 6 elementos de la SSPC estatal de Tabasco quedaron asegurados en distintos puntos de sus propias instalaciones. Ninguno opuso resistencia armada. Lo que hicieron 5 de los 6 de manera casi simultánea fue exactamente lo mismo que hemos visto en otros operativos: intentar apagar o soltar sus teléfonos antes de que los elementos los alcanzaran. 5 dispositivos que 5 personas intentaron silenciar en el mismo momento. Ese gesto instintivo repetido 5 veces en 5 puntos distintos del mismo recinto dice más sobre lo que había en esos dispositivos que cualquier declaración que pudieran dar después. Harfuch recibió la confirmación de las 6 capturas a las 8:03 de la mañana. 6 detenidos. 0 incidentes. El primer operativo enjambre en Tabasco había entrado a las instalaciones de la propia corporación policial y había salido con 6 de sus elementos esposados antes de que la mayoría del personal del recinto entendiera lo que había ocurrido. Los 6 teléfonos, la radio en frecuencia de la barredora y todo lo que los elementos llevaban consigo quedaron bajo custodia federal. Y el número externo que seguía sin recibir respuesta se apagó a las 8:11. Alguien del otro lado entendió que algo había salido mal. Ese número que se apagó a las 8:11 es una de las piezas más importantes de todo este caso. No era un contacto de campo ni un operador de los retenes de Paraíso. Era un número que los analistas cruzaron contra sus bases de datos en las primeras horas después del operativo, y que apareció vinculado a algo que va considerablemente más arriba que 6 policías en una unidad de recuperación de vehículos. Un número que conecta esta red con el nivel de mando que durante años garantizó que la barredora operara sin que nadie dentro de la corporación lo reportara. Y ese número todavía no tiene esposas. Los 6 fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal antes de que terminara la mañana, sin rutas que cruzaran zonas de influencia de la barredora, sin exposición a ningún punto que pudiera ser monitoreado por lo que quedaba de la red activa en Tabasco. Y lo que esperaba en las instalaciones de la FGR era considerablemente más pesado para los 6 de lo que cualquier cosa que hubiera ocurrido esa mañana en las instalaciones de la SSPC. Porque lo que los analistas encontraron cuando procesaron los 5 teléfonos y la radio es lo que empieza ahora, y es lo que ningún reporte oficial ha descrito todavía. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo. Porque el operativo no terminó con las 6 capturas dentro de la corporación. Terminó con el inventario de lo que salió de esas instalaciones bajo cadena de custodia. Y ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá de 6 policías que montaban retenes para la barredora en Paraíso. Lo primero que los analistas procesaron cuando accedieron al primer dispositivo cambió el peso de todo lo que ya se sabía sobre esta red. Lo que los analistas encontraron en los 5 teléfonos no era el historial de 6 policías que montaban retenes para complementar su salario. Era el historial de una red con jerarquía documentada y con instrucciones que llegaban desde afuera de la corporación hacia adentro. Conversaciones con mandos que nunca se ensuciaban las manos en los retenes de Paraíso. Alguien les decía qué hacer, y ese alguien no usaba patrulla ni uniforme. Y eso que acabas de escuchar es el dato menor. Porque entre los mensajes que sobrevivieron, los analistas encontraron un hilo de conversación entre uno de los 6 y un número vinculado a alguien que enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada en otro expediente activo de la FGR. El presunto líder de la barredora, alguien que no usaba retén ni patrulla, usaba escritorio, y que esta mañana supo que 6 de sus operadores cayeron dentro de su propia corporación. Cada mensaje dejó de ser evidencia de lo que los 6 hacían en los retenes y se convirtió en evidencia de cómo la barredora construyó su red de protección desde adentro del gobierno. Porque lo que encontraron no eran instrucciones sobre a quién detener en qué retén, eran instrucciones sobre cómo manejar las denuncias ciudadanas que llegaban a la corporación, quién archivaba qué expediente, quién garantizaba que ciertos reportes nunca llegaran a los mandos correctos. Una red de silenciamiento operada desde adentro. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se sabía sobre la barredora. No era corrupción de oportunidad. Era una arquitectura diseñada para que la barredora operara sin que ninguna denuncia llegara al lugar equivocado. Harfuch tiene esa arquitectura documentada, y esta mañana dio el primer paso visible hacia desmantelarla. Hay algo que las autoridades saben sobre el alcance real de esta red, y que todavía no han dicho en voz alta.
Si los mensajes incluyen instrucciones sobre cómo manejar denuncias desde adentro de la corporación, la pregunta más incómoda no es cuántos policías trabajaban para la barredora, es hasta qué nivel del gobierno estatal llegaban esas instrucciones. Esa respuesta existe. Está en el expediente, y Harfuch la está construyendo hacia un nombre que todavía no ha caído. Las instrucciones sobre cómo manejar denuncias ciudadanas no eran mensajes ocasionales ni comunicaciones espontáneas. Eran un protocolo, un procedimiento documentado en texto que describía paso a paso qué hacer cuando una víctima de los retenes llegaba a interponer una queja formal dentro de la corporación. ¿Qué oficial recibía la denuncia? ¿Cómo se redactaba para que no generara una investigación? ¿A quién se le reportaba que había sido archivada? Un manual de impunidad escrito en los teléfonos de 6 policías estatales de Tabasco que explica por qué casi 6 años de denuncias ciudadanas no habían producido una sola investigación formal antes de que Harfuch llegara al caso. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque entre los dispositivos decomisados, los analistas encontraron registros de al menos 4 denuncias ciudadanas específicas que habían sido recibidas dentro de la corporación y que nunca llegaron a ningún expediente formal. 4 personas que se atrevieron a reportar lo que les había ocurrido en los retenes de Paraíso y cuyos reportes fueron enterrados desde adentro. 4 nombres que los analistas cruzaron contra los registros de la Fiscalía de Tabasco, y que en ninguno de los 4 casos existe una carpeta de investigación abierta. Cada protocolo documentado en esos teléfonos dejó de ser evidencia de corrupción policial y se convirtió en evidencia de una estructura de encubrimiento que opera en paralelo a la estructura criminal. Porque lo que la barredora construyó en Tabasco no era solo una red de extorsión, era una red de impunidad que garantizaba que la extorsión pudiera continuar indefinidamente. Y esa red de impunidad tenía nombres en niveles que van mucho más allá de 6 policías en una unidad de recuperación de vehículos. Harfuch tiene esos nombres, y la Fiscalía de Tabasco ofrece recompensa por 9 de ellos que todavía están prófugos. Y fue ese hallazgo el que conectó este caso con el nombre que más incomoda de toda esta historia: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante 2 gobiernos distintos, señalado como presunto líder de la barredora, enfrenta cargos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. El hombre que dirigía la seguridad del Estado dirigía al mismo tiempo la organización que usaba esa seguridad como herramienta. Y lo que los teléfonos de los 6 detenidos esta mañana revelan sobre su papel dentro de la red es algo que los analistas llevan horas procesando desde que Harfuch confirmó las capturas. Hay algo que las autoridades saben sobre los vínculos de Bermúdez Requena con los niveles más altos del gobierno de Tabasco y que todavía no han dicho en voz alta. Porque si el presunto líder de la barredora fue secretario de Seguridad durante 2 administraciones distintas, la pregunta que más incomoda no es cómo construyó la red, es quién en esos 2 gobiernos sabía lo que estaba ocurriendo y no dijo nada. Esa respuesta existe, está en el expediente, y cuando salga va a cambiar completamente lo que creías saber sobre 6 años de violencia e impunidad en Tabasco. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura de estos 6 no era el cierre de la barredora en Tabasco. Era la apertura de algo que Harfuch lleva semanas construyendo hacia nombres que todavía no han aparecido en ningún comunicado oficial. Un protocolo de impunidad documentado en texto, 4 denuncias ciudadanas enterradas desde adentro, un presunto líder que fue secretario de Seguridad durante 2 gobiernos. Todo apunta en la misma dirección, hacia arriba. Y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. Las víctimas de la barredora en Tabasco no eran abstracciones en un expediente, eran conductores que se detuvieron en un retén porque el hombre que los detenía llevaba uniforme y arma del Estado. Eran familias que transfirieron dinero que no tenían, porque les dijeron que era la única manera de que su familiar saliera del estacionamiento donde lo tenían retenido. Eran personas que intentaron denunciar y cuyos reportes fueron enterrados por el mismo sistema que debía protegerlas. Y Rodrigo Isidro, el estudiante de veterinaria de 20 años que no se detuvo en uno de esos retenes, pagó con su vida lo que la barredora cobraba con impunidad. Cuando Harfuch habló después de este operativo, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta: en el marco del operativo Enjambre, la FGR, en coordinación con la Fiscalía de Tabasco, ejecutó 6 órdenes de aprehensión contra elementos activos de la SSPC estatal por los delitos de secuestro y extorsión vinculados a estructuras de delincuencia organizada. Las investigaciones continúan y habrá más resultados. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual y cada una tiene 2 destinatarios distintos. Dijo vinculados a estructuras de delincuencia organizada. No dijo policías corruptos. No dijo elementos que cometieron abusos. Dijo estructuras. Plural. Esa palabra no describe a 6 personas. Describe una arquitectura que tiene más niveles de los que estas 6 capturas revelan públicamente. Harfuch no está hablando del cierre de una red de extorsión en Paraíso. Está hablando de algo que tiene raíces en 2 administraciones de gobierno y que todavía tiene piezas activas. Y esas piezas saben que esta mañana Harfuch entró a la corporación y salió con 6 de los suyos. Dijo, habrá más resultados.
No dijo el caso está cerrado. No dijo los responsables fueron detenidos. Dijo habrá más. Futuro activo. Esa construcción no estaba dirigida a los medios ni a la opinión pública. Estaba dirigida a alguien que esta mañana vio cómo el operativo Enjambre llegó por primera vez a Tabasco y que entiende que habrá más resultados. Significa que el siguiente nombre en el expediente ya tiene propietario. Y ese propietario lleva meses sabiendo que Harfuch lo está buscando. 6 policías estatales de Tabasco están esta noche a disposición de la FGR. El primer operativo Enjambre en el estado entró a las instalaciones de la propia corporación y salió con 6 de sus elementos esposados antes de que terminara la mañana. Pero lo que las capturas de hoy dejaron sobre la mesa no es el retrato de 6 policías corruptos. Es el mapa de una arquitectura criminal que penetró cada nivel de la seguridad pública de Tabasco durante casi 6 años. Un protocolo de impunidad escrito en texto, 4 denuncias ciudadanas enterradas, un presunto líder que fue secretario de seguridad durante 2 gobiernos. Todo apunta hacia arriba, y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. ¿Quién en los 2 gobiernos donde Bermúdez Requena fue secretario de seguridad sabía lo que estaba ocurriendo y no dijo nada? ¿Qué revelan los teléfonos de los 6 detenidos sobre los vínculos de la barredora con los niveles más altos del gobierno de Tabasco? ¿Cuándo va a caer el nombre que Harfuch lleva meses construyendo en el expediente y que esta mañana supo que el cerco se acerca? Esas respuestas existen. Están en el expediente. Y cuando salgan van a cambiar completamente lo que creías saber sobre 6 años de impunidad en Tabasco. Si llegaste hasta aquí y crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal. Porque lo que viene después de estas 6 capturas no es el cierre de nada. Es la apertura de algo que Harfuch lleva semanas construyendo en silencio hacia los nombres que están en la cima de esta red. El próximo video va a reconstruir exactamente quién protegió a la barredora desde los niveles más altos del gobierno de Tabasco y por qué lo que cayó esta mañana en esa corporación es solo la primera pieza de algo que todavía no terminó. Si llegaste hasta aquí y crees que Harfuch debería ser nuestro próximo presidente, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.